Buenos días muchachos, la clase de hoy pues nos toca ver el tema de tabla periódica. Pues aquí yo sé que muchos de ustedes ese tema lo han venido viendo desde secundaria, preparatoria. Entonces el tema pues aquí únicamente lo tocaremos así como un repaso, porque hay muchas cosas de las cuales ustedes ya conocen sobre este tema. Recuerden que toda la primera parte del curso pues es como ver los fundamentos generales de la química. Dentro de esos fundamentos generales pues ya vimos la presentación anterior en la que definíamos qué era química, qué era materia, qué es número atómico, masa atómica, los modelos atómicos. Luego tenemos que ver ese tema de tabla periódica. Después de este veremos enlaces químicos y luego veremos ácidos y bases para posteriormente entrar a lo que es química orgánica. Vemos un repaso de grupos funcionales y luego ya nos seguimos con biomoléculas. Entonces, lo que toca ver en este tiempo, pues es el tema de tabla periódica. Yo sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con esto, porque más allá de ver únicamente la teoría de qué es lo que tiene la tabla periódica o de qué se trata, pues todos hemos manejado alguna vez en nuestra vida una tabla periódica. Entonces, pues ya tenemos en sí pues el concepto de lo que es esa tabla, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a aprender un poquito más acerca de ella, acerca del uso y qué provechos podemos obtener a la hora de saber utilizar esa tabla periódica. Bueno, dentro de generalidades, tenemos que muchas de las propiedades químicas de los elementos se explican en términos de su configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? La configuración electrónica es la manera en la que se acomodan los electrones de un átomo, ¿sí? Entonces, gracias a ese acomodo que tienen los electrones en los átomos, podemos decir que tal o cual elemento tiene ciertas características. Algunos átomos de diferentes elementos tienen configuraciones electrónicas algo similares, se parecen pues sus configuraciones electrónicas. Entonces, debido a esto, pues esos elementos van a compartir algunas propiedades físicas y químicas pues también entre ellos, debido a que sus configuraciones electrónicas se parecen. Tal es el caso del sodio y el potasio, que comparten muchos aspectos de manera similar y que eso pues se puede observar en las propiedades gracias a esas semejanzas entre configuraciones electrónicas, pues se puede observar que muchos elementos tienen tendencias similares, es decir, se parecen en cuanto a ciertas características. Nosotros sabemos que hace muchos años los químicos pues ya empezaban a descubrir los elementos, ¿no? Y con esos elementos que iban descubriendo, pues ellos iban pensando, ¿y cómo los puedo ordenar de una manera tal que yo pudiera tener plasmado todos esos elementos en un solo documento? Y es como empezaron a organizar los elementos en lo que conocemos como tabla periódica. Ellos desde el siglo XIX comenzaron a ver que había tendencias periódicas, es decir, tendencias que se van repitiendo. Se dice periódica por periodicidad, es decir, periódicamente, regularmente se van repitiendo ciertas tendencias. Entonces ellos pues se dieron cuenta de eso, ¿no? De que había tendencias periódicas en esos elementos, tanto en sus propiedades físicas como en sus propiedades químicas, mucho antes de que pues existieran los modelos atómicos y la teoría cuántica pues más avanzadas. Entonces, también se decidió agrupar esos elementos de acuerdo a sus masas atómicas y a otras propiedades físicas y químicas conocidas. La tabla periódica de los elementos podemos definirla como una disposición de los elementos químicos en forma de tabla en la cual se van a ordenar con base a su número atómico, a su configuración de electrones y a sus propiedades químicas. Nosotros sabemos que los elementos en la tabla periódica van a ir apareciendo de menor número atómico a mayor número atómico, ¿sí? Están ordenados por su número atómico. Que el número atómico más chiquito va a ser el elemento que ocupe el espacio pues más hacia arriba y hacia la izquierda. Y conforme vamos avanzando hacia la derecha y abajo, pues el número atómico va a ir aumentando. Por lo general, una tabla periódica moderna indica el número atómico junto al símbolo del elemento.
La configuración electrónica de los elementos ayuda a explicar la repetición de las propiedades físicas y químicas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, todos los elementos en los cuales su configuración electrónica termina en un solo electrón se decidieron ordenar o poner todos juntos en la primera columna, que es lo que conocemos como grupo o familia 1A. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen únicamente un electrón de valencia, es decir, su último nivel de energía está ocupado por un solo electrón y ese electrón es el que pueden compartir o puede interactuar con otros átomos para poder generar nuevos compuestos o enlaces químicos. Luego, la importancia y la utilidad de la tabla periódica radican en el hecho de que mediante el conocimiento de las propiedades y las tendencias generales dentro de un grupo o periodo, se predice con bastante exactitud las propiedades de cualquier elemento, aun cuando no sea común el elemento. ¿A qué nos referimos con esto? Que ahorita pues ya mucha gente dirá que es obsoleto el hecho de memorizarse la tabla periódica. Yo concuerdo con ellos. Yo creo que ya no nos trae ningún beneficio el hecho de sabernos de memoria los elementos de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque pues en cualquier ocasión que se les ofrezca ver algo de la tabla periódica, uno puede sacar su tabla periódica impresa, en todos lados lo venden. O bien, ahora con el uso de celulares o de computadoras, si a mí algo me preguntan de tabla periódica, yo voy a ir a mi celular y voy a buscar tabla periódica y me va a venir ahí la imagen. ¿Yo qué es lo que necesito saber? Yo necesito saber interpretar esa tabla periódica. Yo no nada más me debo basar en lo que veo, o sea, decir, mira, pues ahí dice Fe, o sea, leo exactamente lo que hay ahí, sino que yo debo saber qué significa, por qué está en esa posición, por qué está en ese periodo. A lo mejor yo puedo observar en la tabla periódica un elemento que ni siquiera me es familiar, ni siquiera lo he estudiado nunca, es más, ni siquiera sé qué elemento es, nada más veo ahí su símbolo, pero no sé qué elemento es y aún así puedo predecir ciertas propiedades que tengan. Por ejemplo, a lo mejor en el caso de los de la familia B, si yo tengo un AC, pues quién sabe qué significa ahí, ¿verdad? Pero si yo veo que está en el periodo 5, en la familia 3B, pues entonces yo voy a decir, comparte las mismas características que este elemento de la familia 3B. Si está en el periodo 5, y eso me está diciendo que tiene organizados sus electrones de manera tal que ocupan 5 capas de energía, por ejemplo. A eso es a lo que nos referimos con que mediante el conocimiento de las propiedades y tendencias generales dentro de un grupo o periodo, yo puedo predecir con bastante exactitud las propiedades de cualquier otro elemento, inclusive de aquel que no conozco, pero como sé interpretar la tabla, entonces sé por qué está ahí, tiene que compartir características de este tipo con este elemento, que si están en la misma columna, pues entonces van a ser características similares, si están en la misma fila, pues qué significa eso, ¿no? Bueno, entonces, nosotros decimos que los elementos se organizan en la tabla periódica de acuerdo a su configuración electrónica. Yo sé que espero que la mayoría se acuerde de qué es lo que hacían con esta tablita. El nivel 1, pues es el nivel 1 de energía, la primera capa de átomos, la primera capa de electrones que están alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? Por ejemplo, para explicar mejor esto, a su mente quiero que se venga el modelo atómico de Bohr. Era ese que él decía que el modelo atómico era como un sistema solar o algo en el cual el núcleo era el Sol y los electrones eran los planetas que giraban alrededor de él, ¿sí? Entonces, en el núcleo tenemos protones y neutrones. Los electrones giran alrededor de ese núcleo. Digamos que la primera capa de energía sería, por ejemplo, en este caso, Mercurio, ¿no? Porque es el planeta más cercano al Sol. Entonces ahí ese sería el primer nivel de energía, la primera órbita. Entonces ahí, pues, ¿qué nos decían en clases de química, no? En ese primer nivel de energía, pues vamos a llenarlo únicamente con 2 electrones, es lo máximo que le va a caber. Entonces decimos que en los orbitales S únicamente pueden estar ocupados por 2 electrones.
Los orbitales p pueden estar ocupados por 6. Los d pueden estar ocupados por 10 electrones y los f pueden estar ocupados por 14 electrones. Entonces nosotros decimos, bueno, en el primer nivel de energía, es decir, en la primera órbita más cercana al núcleo, únicamente pueden estar 2 electrones. Entonces, si yo tengo un elemento que su número atómico es 12, yo sé que es 12 porque tiene 12 protones en el núcleo. Pero esos protones deben de tener la misma cantidad de electrones que tiene girando alrededor de él. Entonces tiene 12 protones, por lo tanto tendrá 12 electrones. ¿Cómo están acomodados esos 12 electrones? Pues bien, en la primera capa tendrán únicamente 2 electrones. Luego yo pongo 1s2. Y luego hasta poníamos en veces las rayitas y que una flechita hacia arriba y otra hacia abajo. Luego, en el segundo nivel de energía, o sea, otra órbita más externa a la primera, yo voy a tener un orbital S que también lo voy a llenar con 2 electrones. Entonces ya yo llevo 2 y 2, 4. En el orbital P, pues yo lo tengo que llenar con 6, porque es lo máximo que le cabe. Entonces sería 6 más 2, 8, más 2, 10. Y como yo el elemento que estoy diciendo tiene 2 electrones, entonces tendrá que ocupar también el tercer nivel de energía con 2 electrones. Su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿sí? Y así es como nos íbamos pues siguiendo esta tablita para configuración electrónica. De acuerdo con esa configuración electrónica, pues están ordenados los elementos en la tabla periódica. Aquí podemos ver como secciones que tiene la tabla periódica. Podemos ver que tiene 7 renglones, ¿sí? Luego, en estas dos primeras columnas, pues vamos a tener en la primera, van a estar todos los elementos en los cuales su configuración electrónica termina en S1. En la segunda, estarán todos los elementos en los cuales su configuración electrónica termina en S2. Independientemente si sea 1s2, 2s2, 2p, 3s1. O 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. ¿Sí? El chiste es que terminen con S1 o con S2. Si terminan con S1, irán en la primera columna. Si terminan en S2, irán en la segunda. ¿Sí? Luego, este bloque de acá, en el bloque de las configuraciones que terminan en P. Si la configuración electrónica termina en P1, se va a localizar el elemento en esta columna. Este en P2, en P3 y así sucesivamente. En el caso del bloque de en medio, que es las familias B o los bloques D, pues aquí la configuración electrónica terminará en D1, D2, D3 y así sucesivamente. Y en el caso de lantánidos y actínidos, pues terminará en F, su configuración electrónica. Entonces, aquí, pues lo que nos está indicando es que los elementos se van a ordenar en la tabla periódica de acuerdo a la configuración electrónica en el estado fundamental de los electrones externos. Aquí podemos ver, pues, que lo que son columnas, vamos a nombrarlas como, bueno, se dice que son grupos o bien familias. Entonces vamos a tener 18 columnas, pero únicamente tenemos 16 familias. ¿Por qué? Porque la columna 8, 9 y 10 comprenden una sola familia en el bloque D. Sería la familia 8B, que están representadas por las columnas de fierro, cobalto y níquel, ¿sí? Vemos aquí que el hidrógeno pues es el primer elemento que aparece ya en la tabla periódica porque tiene su número atómico 1, es decir, únicamente tiene un protón y tiene un electrón. Luego, de aquí hacia la parte de arriba pues no tenemos ningún otro elemento hasta que aparece el helio, que su número atómico es el 2. Luego nos seguimos con el litio, que es el 3, berilio, que es el 4, ¿sí? Y de esa manera pues vamos viendo que el número atómico va creciendo conforme nos movemos más hacia abajo en la tabla periódica y más hacia la derecha. Eso es lo que les comentaba ahorita. Nosotros podemos dividir la tabla periódica en varias secciones o en varios bloques. Tenemos el bloque S, que son las dos primeras columnas, o bien está comprendido por la familia 1A y la 2A. Tenemos el bloque P, que está conformado por las familias 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Luego tenemos el bloque D, que está conformado por las familias B, de la 1 a la 8. Y tenemos el bloque F, que está conformado por elementos en los cuales su configuración electrónica termina aquí en F, ¿sí? Es importante aquí mencionar lo que les indica en cada renglón, es que el periodo así tal cual, si en esta columna se van a
encontrar pues únicamente los que terminan su configuración electrónica en orbital S, y cada renglón pues nos está indicando el periodo ahí de cada elemento, ¿sí? En el cual se encuentra su configuración electrónica. Aquí pues, ¿qué es lo que nos indica? De igual manera, cómo está conformada, cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica. Nos indica aquí que pues hay 7 renglones, por lo tanto decimos que hay 7 periodos en la tabla periódica. Luego, fíjense bien aquí, pues aquí nos está indicando que cada periodo pues está correspondido con base a su configuración electrónica al número de capas o de niveles que tiene un átomo el cual están llenando esos electrones. Es decir, el periodo nos va a indicar el número de orbitales que se ocupan con electrones en los elementos. Por ejemplo, el potasio. El potasio se encuentra en el periodo 4. ¿Qué significa eso? Que en el potasio tenemos el núcleo del átomo, y luego hay 4 capas externas a ese núcleo, y en esas 4 capas vamos a encontrar electrones. Sí, eso es lo que nos indica el periodo. Al igual que en todo este renglón, todos sus elementos pues van a estar ocupando sus electrones 4 capas, ¿sí? Luego pues vemos aquí también lo mismo que ya comentábamos de las familias, ¿verdad? Que hay 18 columnas, pero únicamente tenemos 16 familias, porque fierro, cobalto y níquel están conformando la familia 8B a pesar de ser 3 columnas. Aquí pues podemos ver eso mismo que ya les había comentado. Vemos aquí los periodos, vemos aquí los grupos o las columnas, las 18 columnas que tiene la tabla periódica, y cómo están pues organizadas en esas familias. Nosotros sabemos que las 2 primeras columnas pertenecen a la familia A, la 1A, la 2A. Y luego nos vamos hasta el bloque P para seguir con esa familia A, que va a ser 3A, 4A, 5A, 7A, 6A, 7A y 8A. Y la parte de en medio, el bloque D, pues está correspondido corresponde a las familias B. Aquí no empezamos con la primera columna como la 1B, sino que es hasta la columna, la antepenúltima, la que es 1B, y luego 2B, y luego me regreso al inicio y es 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, y la columna de fierro, cobalto y níquel, esas 3 conforman una familia que es la 8B. Esas conforman una sola familia pues porque tienen características muy similares entre sí. Entonces, pues aquí podemos observar esas características. Bien, entonces vamos a definir qué es un periodo o qué es lo que yo puedo ver en un periodo y qué es un grupo o una familia. Un periodo, ahorita como ya veníamos hablando, pues son las filas, son los renglones, son los elementos, bueno, están conformados por las líneas horizontales que están conformando la tabla periódica. Decimos que son 7 filas, por lo tanto hay 7 periodos. Un periodo indica el nivel de energía que tiene cada elemento, es decir, el número de la última capa de electrones que posee, lo que les mencionaba ahorita. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno está en el periodo 1. ¿Qué significa eso? Que sus electrones únicamente están ocupando el primer nivel energético. El litio está en el periodo 2. ¿Qué significa eso? Que en el caso del litio los electrones están ocupando 2 capas de energía, ¿sí? Y así sucesivamente. Si está en el periodo 3 un elemento o en el 4, significa que está llenando con sus electrones esos orbitales atómicos. Los elementos en el mismo periodo pueden llegar a mostrar, o bueno, nosotros podemos dilucidar el comportamiento de ciertos elementos en cuanto a características de radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad, pudiendo observar en qué posición o en qué periodo se encuentran localizados en la tabla periódica. Ahora, vamos a definir qué es eso de radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad.
Aquí pues les digo, vamos a observar que tenemos aquí nuestros 7 periodos de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, en el caso del cesio, el cesio se localiza en el periodo 6. Significa que sus electrones están ocupando 6 capas de energía, ¿sí? A diferencia del potasio, que únicamente está ocupando 4 capas de energía. Algunos elementos, por ejemplo, todos los que pertenecen a ese periodo, desde el potasio hasta el criptón, pues van a tener ocupados esos 4 niveles de energía. Entonces, el hecho de que tengan ocupados 4 niveles de energía, pues les brinda ciertas similitudes en cuanto radio atómico puedan tener, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es la característica de radio atómico. Radio atómico es la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos metálicos adyacentes. Es decir, si yo tuviera dos átomos de sodio, uno enseguida de otro, el radio atómico sería la mitad de la distancia entre esos dos núcleos de sodio, ¿sí? Entonces, sería la distancia que hay, vamos a decirlo, desde el núcleo hasta su electrón más externo. Eso sería el radio atómico. Al ser mayor el nivel de energía, el radio atómico es mayor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso del cesio, el cesio debe tener un mayor radio atómico que el litio. ¿Por qué? Porque si decimos que el radio atómico es la distancia que hay, la mitad de la distancia que hay entre dos átomos adyacentes del núcleo de su orbital más, bueno, es la mitad de la distancia que hay entre dos núcleos de átomos adyacentes. Entonces, imagínense ustedes que tienen dos átomos de litio pegados. El litio, su número atómico es 3 y se encuentra en el periodo 2, o sea, únicamente está ocupando 2 capas de energía de litio. Entonces, el litio, desde su núcleo hacia su orbital más externo, pues hay cierta distancia, vamos a nombrar la distancia X. Ahora, esa distancia X, pues únicamente tienen 2 orbitales, ¿no? Del núcleo hacia 2 orbitales. En el caso del cesio, el cesio tiene 6 orbitales llenos de electrones. Entonces, si yo tengo dos átomos de cesio juntos, obviamente, como tienen el núcleo hasta su orbital más externo, tiene 6 capas de orbitales que tienen que pasar. Y el otro átomo, pues igual. Entonces, la distancia que hay entre esos dos átomos de cesio será mayor que la que hay entre dos átomos de litio. Por eso decimos que el cesio tiene un radio atómico mayor que el litio, porque los niveles energéticos, porque al ser mayor el nivel de energía, el radio atómico es mayor. Es decir, el radio atómico disminuye hacia la derecha de la tabla periódica y aumenta, ya que Z aumenta aumentando la carga nuclear, por lo que los electrones son atraídos con más fuerza al núcleo, disminuyendo su radio atómico. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones que están más juntitos al núcleo se atraen más fácilmente hacia el núcleo y eso hace que se disminuya su radio atómico, se va juntando un poquito más, ¿sí? Es decir, el radio atómico va a aumentar de derecha a izquierda en la tabla periódica y de arriba hacia abajo, teniendo así que el elemento que tiene el mayor radio atómico es el cesio y el que tiene el menor radio atómico es el helio, ¿sí? El radio atómico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Si yo les dijera, entre el telurio y el sodio, ¿quién tiene mayor radio atómico? Bueno, uno más fácil. Entre el telurio y el rubidio, ¿quién tiene el radio atómico más grande? Pues el rubidio. ¿Por qué? Porque se encuentra más hacia la izquierda en la tabla periódica. O bien, si yo les dijera, entre el magnesio y el bario, ¿cuál tiene mayor radio atómico? Pues el bario, porque se encuentra más abajo, ¿sí? Entre más abajo de la tabla periódica esté un elemento, mayor será su radio atómico, y entre más hacia la izquierda, pues su radio atómico será mayor. Luego, tenemos la propiedad de electronegatividad. ¿Qué es electronegatividad?
Electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones cuando forma un enlace químico en una molécula, ¿sí? Esta capacidad, digamos que es la capacidad que tienen para atraer electrones hacia sí mismo y electrones de otras moléculas o de otros átomos, no de él mismo. Esta capacidad está determinada por su masa atómica y por la distancia promedio de los electrones de valencia con respecto al núcleo atómico. Este término se refiere a un átomo dentro de una molécula, porque la propiedad equivalente para un átomo aislado sería la de afinidad electrónica. Entonces, electronegatividad y afinidad electrónica es lo mismo, nada más que hablamos de electronegatividad cuando un átomo está presente o forma parte de una molécula. Cuando un átomo está solito, que no forma parte de ninguna molécula, a esta propiedad que tiene de atraer electrones de otros átomos es a lo que se le conoce como afinidad electrónica, ¿sí? Pero es lo mismo que electronegatividad, nada más que hacemos referencia a afinidad electrónica únicamente cuando el átomo está solito. Electronegatividad es cuando está un átomo formando parte de una molécula. La electronegatividad en la tabla periódica aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Es por ello que decimos que el flúor es el elemento más electronegativo. Aquí tal vez algunos de ustedes digan, pero el flúor no es el elemento que se encuentra más hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica. El elemento que se encuentra más hacia la derecha y arriba en la tabla periódica es el helio. En eso tienen razón, que es el elemento que se encuentra más hacia arriba y hacia la derecha. Sin embargo, toda la columna o la familia de los gases nobles, la 8A, no tiene propiedades de electronegatividad. ¿Por qué? Porque estamos definiendo la electronegatividad como la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones hacia sí. Eso sucede cuando se establece interacciones atómicas como enlaces químicos. Y recuerden, ¿para qué se enlazan los elementos? Para poder alcanzar la estabilidad, para poder completar su último nivel de energía con la regla del octeto. Ellos quieren ser como los gases ideales, ellos quieren ser como los gases nobles, porque los gases nobles tienen completo ya su último orbital o su último nivel de energía. Es por esto que los gases nobles no se combinan con nadie, porque no necesitan buscar la estabilidad, son estables ellos solos. Entonces, la propiedad de electronegatividad se tiene cuando se van a enlazar dos moléculas o dos átomos. En este caso, gases nobles no se enlaza, por lo tanto, estos de aquí, esta columna no tiene electronegatividad porque no se enlaza con nadie. Es por esto pues que nos queda que el elemento más electronegativo es el flúor, porque es el que se encuentra más hacia la derecha y hacia arriba, y el menos electronegativo pues es el que se va a encontrar más hacia la izquierda y hacia abajo, ¿sí? Luego, ¿qué es energía de ionización? Energía de ionización es la energía necesaria para separar un electrón en su estado fundamental de un átomo de un elemento, pero en estado gaseoso. La diferencia que hay entre energía de ionización y electronegatividad es que aquí estamos hablando de que es la energía que se necesita para separar un electrón, pero de un átomo en estado gaseoso, de un átomo de un elemento en estado gaseoso. De igual manera que la electronegatividad, esta va a aumentar hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica. Luego, eso es con respecto a los periodos. Ahora vamos a ver qué hay con respecto a las familias o a los grupos. Ahorita pues ya comentábamos, ¿no? Que las columnas en las cuales está organizada la tabla periódica son 18. Podemos decir que tiene 18 grupos. Sin embargo, pues sabemos que hay únicamente 16 familias. Los elementos de un mismo grupo van a poseer también pues características o configuraciones electrónicas similares. Por lo tanto, van a tener la misma valencia, es decir, el mismo número de electrones en su última capa de energía, el mismo número de electrones que se pueden estar compartiendo o se pueden enlazar con otros átomos. Los grupos que comprenden al bloque D en su configuración electrónica son los de la familia B. Y la familia A va a comprender los elementos de los bloques S y P.
Aquí no mencionamos al bloque F en cuanto a la configuración electrónica porque el bloque F se desprende del bloque D. Es decir, aquí lo que decíamos, el bloque D pues va a corresponder a las familias B. Aquí esa columnita de lantánidos es como si nosotros de este cuadrito de lantánidos hiciéramos un zoom y sacamos de aquí esa fila. Luego en el caso de los actínidos es como si de aquí de este cuadrito hiciéramos un zoom y sale este de aquí. Por eso pues únicamente se menciona que el bloque D pues va a pertenecer a las familias B, mientras que los bloques S y P pertenecen a las familias A. Bueno, aquí es importante mencionar que los elementos de un mismo grupo tienden a mostrar patrones en radio atómico, energía, ionización y electronegatividad. Con el hecho de decir que tienden a mostrar patrones no significa que tengan, el mismo radio atómico, ni la misma energía, ionización ni electronegatividad, sino que uno puede saber que si yo me muevo a lo largo de una familia, muestran patrones en cuanto a radio atómico, porque ese radio atómico va a aumentar conforme bajas, o si quieren verlo así, va a disminuir conforme subes. Y en el caso de electronegatividad sucede lo mismo. Conforme subo, aumenta. Conforme bajo, disminuye. ¿Sí? Por eso dice eso, que tienen patrones en radio atómico, electronegatividad y energía de ionización. Hacia abajo aumentan los rayos atómicos, ya que hay niveles de energía más llenos por electrones y los electrones de valencia se encuentran más alejados del núcleo. Desde la parte superior, cada elemento sucesivo tiene una energía de ionización más baja. Es más fácil quitar un electrón en los átomos que están menos fuertemente unidos. ¿Sí? La electronegatividad disminuye de arriba para abajo, que era lo que decíamos ahorita, que aumentaba conforme subías en la tabla periódica, debido a una distancia cada vez mayor entre los electrones de valencia y el núcleo. ¿Sí? Entonces, en la tabla periódica, ¿cómo es que se organizan los elementos? Pues ya lo habíamos mencionado. Los elementos se colocan de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente de sus números atómicos. Hacia abajo y a la izquierda aumenta el radio atómico y el radio iónico. Hacia arriba y a la derecha aumenta la energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Entonces, hacia abajo y a la izquierda aumenta el radio atómico y radio iónico, mientras que hacia arriba y a la derecha aumenta energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Bien, ahora quiero que resuelvan estas 3 diapositivas que son ejercicios con respecto a lo que les he explicado de tabla periódica. Este primer ejercicio lo voy a resolver aquí con ustedes, pero ustedes ya tienen que hacer el segundo y el número 2 y estos problemas. En el primer ejercicio que nos pregunta o que nos solicita, dice, agrupe las siguientes configuraciones electrónicas en parejas que representen átomos con propiedades químicas semejantes. En cada inciso se está representando un elemento, pero en vez de poner su símbolo, se puso su configuración electrónica. ¿Por qué? Porque yo a partir de esa configuración electrónica puedo tener mucha información de un elemento. Yo de hecho con la pura información aquí de la configuración electrónica les puedo decir de qué elemento se trata. Sin embargo, eso no me está preguntando, aquí no me lo están solicitando que lo haga. Lo que me están diciendo es que haga parejas de configuraciones electrónicas y esas parejas yo tengo que decir, pues esta pareja va con esta porque tiene propiedades químicas semejantes. ¿Cómo lo voy a saber o cómo sé qué es eso? Lo que me están solicitando es que haga parejas de configuraciones electrónicas que se localizan en la misma familia de una tabla periódica. El hecho de decir familia es como sinónimo de decir elementos con propiedades químicas semejantes, porque es lo que decíamos ahorita. Todos los elementos que se organizan en un grupo o en una familia, pues comparten ciertas propiedades químicas
entre ellos. Entonces, lo que me están solicitando es que haga parejas entre configuraciones electrónicas que me indiquen que están en la misma familia. ¿Cómo sé en qué familia está el elemento de esta configuración electrónica? Pues muy fácil, yo me voy a fijar en qué orbital termina esa configuración electrónica. Esa configuración electrónica termina en S2 y ya habíamos mencionado aquí en varias de las imágenes que todos los elementos que terminen su configuración electrónica en S2 pues van a estar en la familia 2A. Entonces yo puedo saber que el elemento de esa configuración electrónica se localiza en la familia 2A. Luego, ¿cuál otro se va a localizar en la familia 2A? Pues otra configuración electrónica que termine en S2, como es el caso del inciso D. Entonces, la primera pareja será A con D. Luego, en el caso del inciso B, la configuración electrónica termina en P3. Ese P3 significa que el elemento de esa configuración electrónica se localiza en la familia 5A, como muestran aquí. P3 está en 5A. ¿Con quién va a ser pareja esa configuración electrónica? Pues con otra configuración electrónica que también termine en P3, porque significa entonces que B y F se encuentran localizados en la familia 5A. Luego, en el caso de la C, termina su configuración electrónica con P6. ¿Eso qué significa? Que se encuentra localizada en la familia 8A. ¿Cuál otro se va a localizar en la familia 8A? Otro que termine en P6, es decir, van a ser pareja C con E, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentran localizados en la misma familia. Ahora, eso es lo que me solicita aquí este ejercicio. El siguiente ejercicio hay que hacer lo mismo. Y en el siguiente, pues ya se les pide un poquito más de información, ¿verdad? Dice, con base en la posición en la tabla periódica, seleccione el átomo de mayor radio atómico en cada uno de los siguientes pares. Es decir, díganme entre el sodio y el cesio, ¿cuál tiene mayor radio atómico y por qué? Entre el berilio y el bario, entre nitrógeno y antimonio, entre flor y bromo, entre neón y xenón. Luego, acomode los siguientes átomos en orden decreciente de su radio atómico. Es decir, de este grupo de átomos de sodio, aluminio, fósforo, cloro y magnesio, díganme el orden de esos de mayor a menor, eso es decreciente, de mayor a menor en cuanto a la característica de radio atómico. Luego hay que contestar cuál es el átomo más grande del grupo 4A, cuál es el átomo más pequeño del grupo 7A, por qué el radio de litio es bastante mayor que el radio de un átomo de hidrógeno, ¿sí? Esto, por favor, lo hacen de tarea. Y de igual manera que hicieron los ejercicios de número atómico y de masa atómica, necesito que eso lo resuelvan en su cuaderno, le tomen foto, lo acomoden en un documento de Word o en un PowerPoint, que se vea visible así bien su foto, guarden ese archivo en formato PDF y me lo suben a la plataforma para ver que efectivamente hayan realizado la tarea. Sería el ejercicio 2 y las preguntas que les pongo aquí a continuación. Luego, quisiera agregar que a partir de la configuración electrónica uno puede determinar muchas características, no únicamente a qué familia pertenece ese elemento. Yo puedo dilucidar en dónde se localiza ese elemento, puedo dilucidar cuántos electrones tiene ese elemento, a qué familia corresponde, en qué periodo se encuentra, cuántos electrones de valencia tiene. Y también puedo dilucidar de qué elemento estoy hablando, únicamente con tener la configuración electrónica. Por ejemplo, en el caso del inciso A, ¿cómo sé en qué periodo se localiza ese elemento? Los numeradores, es decir, los números grandotes, nos están indicando los orbitales que están llenos. Este dice, en el orbital 1 hay electrones, en el orbital 2 tenemos orbitales S y P y también hay electrones, está lleno el orbital 2 y tiene una tercera capa de electrones. Eso es lo que nos está diciendo este 3. Entonces, el periodo nos lo indica el numerador, el número grandote que tiene la configuración electrónica.
Entonces, yo sé que la configuración electrónica de este elemento pues va a corresponder al elemento que se localiza en el periodo 3 de la tabla periódica. Entonces, yo ya en el periodo 3 de la tabla periódica me voy al periodo 3, entonces yo sé que el elemento que estamos hablando ahí en cuanto a configuración electrónica o es el sodio o el magnesio o el aluminio o el silicio o el fósforo, el azufre, el cloro o el argón. Uno de estos tiene que ser, ¿sí? Luego, yo sé que si terminó en S2, pues va a corresponder a la familia 2A. Entonces yo ya con eso ya puedo saber de qué elemento estoy hablando, porque sé que va a estar en el periodo 3 y está en la familia 2. Entonces, es seguro que yo estoy hablando del magnesio. ¿Cómo lo corroboro? El magnesio tiene de número atómico 12. ¿Qué significa eso? Que tiene 12 protones y por lo tanto tiene 12 electrones. ¿Cómo voy a saber si este elemento tiene 12 electrones? Únicamente sumo los superíndices, los números chiquitos, ¿sí? Aquí lo que me está indicando es que en el nivel de energía 1, en el orbital S, tiene 2 electrones ocupados. En el nivel de energía 2, en el orbital S, tiene otros 2 electrones. En el P tiene 6 y en el S tiene 2. Entonces yo sumo estos superíndices para saber cuántos electrones tiene mi elemento en cuestión. Son 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12. Entonces, no hay elementos que se repitan en cuanto a número atómico. Ya habíamos dicho que el número atómico es como la huella digital de un elemento. Entonces, ¿qué elemento tiene como número atómico 12? El magnesio. Entonces yo a partir de esta configuración electrónica pude saber de qué elemento estábamos hablando, en qué periodo se localizaba, en qué familia y cuántos electrones de valencia tiene. Pues son únicamente los electrones que tenemos aquí, ¿sí? Son esos dos, los electrones de valencia, los que tienen su último orbital de energía. En el caso de aquí, si yo dijera, bueno, aquí, en el F, ¿cuántos orbitales o cuántos electrones de valencia tiene? Son los electrones que tienen en su último nivel de energía. En el caso de este inciso, fíjense bien, el periodo en el que se encuentra este elemento es el 13, porque es el numerador más grande. Luego, la familia en la que se localiza está la 5A, porque su configuración termina en P3. El número de electrones que tiene son 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12 más 3, 15. Sus electrones de valencia, ¿cuántos serán? 5, porque son los electrones que tienen su último nivel de energía, es decir, los electrones que se encuentran en el último periodo, en el último periodo, que sería el 3. Hay que sumar ahí los electrones para ver cuáles son los electrones de valencia. Bueno, entonces, conforme a esto que les digo, ustedes tienen que hacer este ejercicio. Y además de emparejar esas configuraciones electrónicas, las cuales tengan propiedades químicas semejantes, también quiero que me indiquen en cada uno de los incisos de qué elemento estamos hablando, cuál es el periodo en el que se va a encontrar en la tabla periódica, cuál es la familia en la que se va a encontrar y cuántos son los electrones de valencia que poseen, por favor. Entonces, por inciso hay que poner de qué elemento estamos hablando. Eso lo van a saber pues sacando el número atómico, ¿sí? ¿De qué elemento estamos hablando? ¿En qué periodo se localiza? ¿En qué familia se localiza? ¿Y cuántos son sus electrones de valencia? Además de que tienen que emparejar pues las configuraciones electrónicas que compartan propiedades químicas semejantes. Entonces, esto sería todo por la clase de este día. Les pido una disculpa porque esta clase ya la tenía grabada, pero no sé por qué. Yo creo que tenía un error el archivo o algo así, no se pudo subir. Duré todo el día el lunes tratando de subirla y no se pudo subir. Entonces les pido una disculpa y les digo, esto sería de tarea. Si tienen cualquier duda o comentario que quieran hacer, estamos en contacto por la plataforma, sino por el correo. Por mi parte, esto sería todo. Espero que haya quedado claro. Nos vemos la siguiente y que tengan una bonita tarde.